Hola chicas, como el día de hoy pude percibir un cierto temor por parte de ustedes a esta nueva experiencia de la simulación computarizada, pues realicé este video en donde vamos a repasar un poquito cuáles son esos pasos a seguir, algunas observaciones, elementos, preguntas que podemos considerar para tener un mejor análisis y comprensión de los fenómenos que se nos están presentando en esta simulación computarizada. Por supuesto que lograr lo anterior nos va a permitir redactar un excelente reporte de laboratorio. Estamos en el primer simulador que vamos a identificar por la descripción que tenemos en la parte inferior de la pantalla. Nos dice que es movimiento con velocidad constante. Por tanto, estamos hablando de movimiento rectilíneo uniforme. Tenemos acá el tacómetro que nos marca la velocidad, igual que en este recuadro de acá que tenemos también el tiempo. Tenemos varias pestañas. La primera en donde decidieron llamar S a la distancia. Por lo tanto, nuestra primera gráfica es distancia en función de tiempo. ¿Sí? Las siguientes pestañas serían velocidad en función del tiempo, lo que tienen seguido de la letra que identifica la magnitud son sus unidades, ¿sí? Y luego tendríamos la aceleración, es decir, la gráfica de aceleración, cómo se va a mover, ¿sí? Estas son las unidades, metros sobre segundos cuadrados. Y finalmente hay una pestaña que nos coloca cómo se comportan esas tres gráficas al mismo tiempo. Tenemos tres botones, rojo, amarillo y verde, donde el rojo pues nos detiene la simulación. Es como que si la fuéramos a empezar de nuevo. El botón amarillo que va a pausar la simulación y el botón verde que va a dar inicio a la simulación. Entonces, si damos inicio a esa simulación, que es la del movimiento rectilíneo uniforme, yo me voy a quedar en esta pestaña, que es la que me permite observar las tres magnitudes al mismo tiempo. Fíjense, tenemos un primer móvil. ¿Ok? Vamos a pausar. Cuando pausamos, observamos pues la velocidad a la cual se desplazaba ese móvil, ¿ok? Y el tiempo recorrido. Bueno, ya en este caso estamos en el segundo móvil. Podemos pausar nuevamente y vemos su velocidad no ha cambiado, por supuesto, es un simulador de un móvil con velocidad constante. Sin embargo, pues el tiempo va avanzando y vemos cómo van cambiando o cómo se van comportando los parámetros de cada una de las gráficas. Podemos comparar cómo es la distancia recorrida de un móvil en relación con el otro, cómo es la velocidad de un móvil en relación con el otro, ¿sí? Y lo que conversamos en clase del por qué la gráfica de la aceleración se va a mantener sobre el eje X. ¿Por qué se mantiene sobre el eje X? ¿Sí? No voy a responder a las preguntas porque esa es la idea, ¿no? Que ustedes en la simulación describan y justifiquen el comportamiento de este pequeño simulador que es bastante sencillo pero tiene bastantes elementos. Yo les recomiendo que realicen varias corridas. Varias corridas es, por ejemplo, tengo la corrida azul, la corrida morada y ahora tengo la naranja. Puedo pausar, ver cuál es su velocidad, nuevamente el tiempo transcurrido y qué relación puede tener estas cantidades con las cantidades de los móviles anteriores y por qué esta gráfica se observa con esta forma, es decir, con esta pendiente tan distinta a los dos móviles anteriores. Entonces, conviene que ustedes se realicen este tipo de preguntas. Pueden registrar, por supuesto, los datos de cada uno de los móviles, ¿sí? Y su relación con las gráficas. Al dar clic en la flecha de siguiente, accedemos, voy a pausar, al simulador de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. ¿Ok? Puedo en este, a diferencia del anterior, puedo cambiar los parámetros. ¿Qué parámetros podemos cambiar? Pues la aceleración, puedo aumentarla, ¿sí? Cada vez que cambie uno de los parámetros, el móvil va a cambiar de color y así la gráfica. Fíjense, cambié el móvil que estaba inicialmente y por lo tanto la gráfica varía. El simulador se les detiene, es decir, no funciona más, refresquen la página y vuelvan a intentarlo. Eso acabo de hacer yo en este momento.
estamos experimentando de manera computarizada. Entonces tengo una primera corrida, ¿sí?, donde puedo evaluar cómo se comporta la aceleración, cómo se comporta la velocidad y cómo se comporta la distancia. Recuérdense que aquí hablamos de la relación de esta gráfica con la ecuación cuadrática para la distancia, porque entonces la velocidad ahora es una función que aparentemente está creciendo y qué es lo que sucede con la aceleración que se mantiene en paralela al eje X o al eje del tiempo, ¿sí? Podríamos entonces modificar esa aceleración, la podríamos disminuir y ver qué sucede, ¿sí?, cómo se comporta uno de los móviles con respecto al otro, y finalmente seguir cambiando los parámetros. En este caso el único parámetro que puedo cambiar es la aceleración para comparar gráficos entre sí. Como les repito nuevamente, es importante ir registrando qué cambios hicieron. Las tablas son útiles para ir recogiendo esos datos de los parámetros que han cambiado. Si presionamos nuevamente la flecha, accederemos al último simulador o la última experiencia que vamos a realizar nosotras. En este caso, movimiento rectilíneo uniformemente retardado, es decir, como dijeron ustedes en clase, una aceleración negativa, un móvil que está frenando. Ya hicimos algunos análisis en clase. Y bueno, puedo ir cambiando los parámetros nuevamente, el parámetro de aceleración. ¿Qué pasa si yo aumento esa aceleración negativa? ¿Qué pasa si disminuyo esa aceleración negativa? Y puedo ir nuevamente comparando a medida de que voy cambiando los parámetros qué sucede con cada uno de los móviles.